Bueno, hola a todas y todos, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy el tercer directo que estamos haciendo y mientras se van conectando las compañeras, pues os voy recordando que estamos haciendo desde la asociación una serie de directos con resis y con especialistas para hablar de las distintas especialidades que tenemos, ¿no? Y de qué se hace durante la residencia, qué se hace una vez como especialista. Y eso, esta semana pues toca enfermería familiar y comunitaria. Yo soy Guille, yo soy resi de R1 de familiar y comunitaria. La semana pasada estuvimos hablando de salud mental. La semana que viene toca pediatría y así iremos sucesivamente, ¿no? Yo aprovecho esto para ver si cómo funciona el tema de yo invitar a gente. Vale, está aquí ya María. Creo que tengo que ir uno a uno, ¿no? Perdonad por la torpeza. Hoy van a estar eso, va a estar María, eh, divulgadora, especialista, bueno, referente en muchas cosas. Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien. Qué alegría. Am, voy a invitar también, eso, voy a invitar a Lidia y a Sergio. Ahí. Bueno, pues nada, estaba un poco presentando el directo, ¿no? De qué iba a ir y ya, bueno, ya estamos aquí, qué bien. Me encanta, ¿no? Qué puntualidad. Bueno, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo os va la Hola. conexión? Lo primero. Bueno, por ahora bien. Yo bien. A lo mejor se me corta un poco en algún momento, pero bueno. Bueno, yo creo que vamos a tener éxito. Eh, nada, yo ya me he presentado y pues os doy paso a vosotras. Que yo creo que os conoce todo el mundo, ¿no? Pero un poco por tener una primera introducción. Empiezo yo, si queréis. Venga. Venga, Perfecto. Nada, pues bueno, yo soy María de la cuenta Cura con Evidencia y soy especialista en familiar y comunitario. Terminé en esta promoción que terminamos en septiembre, o sea que llevo 4 mesecillos. Bueno, yo soy Lidia, soy enfermera familiar y comunitaria. Terminé LEIR en 2014, ya ha llovido un poco, y ahora soy tutora de residentes. Yo soy Sergio y realicé el EIR de familia comunitaria entre 2018 y 2020, justo cuando empezaba la pandemia, y actualmente también soy tutor de residentes. o sea, tenemos aquí en realidad un abanico generacional muy interesante, ¿no? Para hablar de la situación de la especialidad y de qué se está haciendo. Pues si queréis vamos a seguir el mismo orden, ¿no? Con las preguntas que son más concretas, mm, por seguir hablando un poquito de esa motivación, ¿no? Que nos llevó a cada uno a elegir la especialidad de familiar y comunitaria. Eh, María, tú has comentado muchas veces en tu cuenta de cómo apareció esa oportunidad, ¿no? De presentarte a ley y tú tenías pensado otra cosa, ¿no? Pero surgió hacer familiar y comunitaria y al final encantada, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo, voy a coger esta plaza? Sí, yo, como vamos, como muchas veces he comentado, me estaba preparando enfermería militar, que al final, bueno, la enfermera militar tiene mucho de enfermera de atención primaria, te tiene que gustar, básicamente, y en mitad del proceso me presenté a LEIR para medirme un poco a nivel nacional cómo iba y conseguir la plaza. Entonces, bueno, no quise desaprovechar la situación porque yo ya sabía que a mí esa faceta como enfermera me gustaba mucho. Yo había trabajado como enfermera de atención primaria rural y lo disfrutaba mucho. Realmente yo siempre he disfrutado mi trabajo como enfermera, pero cuando ha sido una atención primaria he notado como que me llenaba y que sentía ese todo que tienes que sentir cuando estás trabajando en el sitio que tú crees que es donde encaja. Entonces, básicamente sabía que me gustaba porque así lo había vivido. Y ahora, ¿y tú conseguiste después seguir trabajando en Castilla-La Mancha? Sí, nosotras al terminar la especialidad
nos han hecho un contrato en la misma gerencia que yo he hecho la especialidad en la unidad docente de Talavera de la Reina. Nos han hecho un contrato como especialistas en familia al terminar, de 9 meses, por la ley esta que salió de que no podían ampliar a más de 9 meses, pero sí que nos han hecho el contrato. De hecho, eso, y lo vamos adelantando, una de las cosas que le comentaron a Lidia en la cajita de comentarios era sobre el Plan Nacional de 2022-2023 de atención primaria. Y creo que poquitas comunidades son las que lo están cumpliendo. Una de ellas es Castilla-La Mancha, ¿no? Creo. Sí, a ver, ahora que nos comente Lidia, que seguro que sabe mucho más, pero yo por el sentir un poco que me transmiten el resto de compañeros de España, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ha sido una de las pocas que ha apostado realmente por hacer todo lo posible que estaba en su mano por mantenernos ahí trabajando, y lo que nos comunican es que lo van a seguir haciendo todo lo posible para seguir manteniéndonos. Es que además, yo creo que en todas las facetas de la enfermería, pero en primaria, la continuidad asistencial y la estabilidad del profesional creo que es una cosa fundamental. Le paso la misma pregunta a Lidia de por qué hiciste el EIR, además en aquellos tiempos en los que quien hacía el EIR era un poco el bicho raro absoluto, ¿no? Sí, pues nada, yo terminé la carrera y por aquella sonaba que en Castilla y León se iba a convocar oposiciones, que no se convocaron, y yo empecé a estudiar. Y cuando llegó septiembre dije, bueno, pues me apunto y ya mientras me preparaba a leer me empezó a apetecer comunitaria y vamos, después de haber hecho la especialidad no pude elegir mejor. Y Sergio, Pues yo en mi caso, yo tenía mucho interés por la familia comunitaria desde que llegué a las prácticas de cuarto de carrera. En ese momento que pude rotar por atención primaria es cuando verdaderamente me di cuenta de que quería hacer el EIR a toda costa y que no me importaba el reconocimiento que tuviera, pero yo tenía claro que quería ser especialista de familiar y comunitaria. Así lo hice, pude trabajar en ese periodo que terminé la carrera hasta el EIR, tuve la suerte, al igual que María, de poder trabajar en atención primaria y eso también me motivaba más a querer seguir formándome. Además, cuando estuve haciendo las prácticas pude coincidir con residentes que me fueron guiando y eso también me ayudó y me motivó bastante a poder querer presentarme al EIR y al final poder obtener mi plaza de residente. qué importante es un buen tutor clínico en las prácticas, ¿eh? Yo me desencanté de la primaria al principio porque el tutor clínico que yo tenía, pues era, o sea, de prácticas, era la típica figura que venía a primaria a jubilarse, ¿no? Entonces, claro, yo dije, pues, me aburro. No, pues se puede hacer muchísimo y eso lo vamos a ir viendo hoy, ¿no? A lo largo de este directo. Eh, Antes de entrar en vuestra práctica y vuestro día a día, vuestra etapa como residentes, la de María yo creo que la tenemos, muchas personas que te seguimos la tenemos más presente, ¿no? De hecho, yo preparándome leer, una de mis grandes motivaciones era ver lo que tú hacías, ¿no? Durante la residencia, como yo quiero hacer eso. Pero bueno, cómo valoráis vuestra experiencia como residente? Seguimos el mismo orden. A ver, ¿vas a hablar, María? No, como ha dicho, seguimos el orden, digo, yo por si a mí me tiraba ya. Perdón. ¿Empiezo entonces? Sí. Vale, nada, yo mi etapa como residente sí la tengo que ya, como ya dice, lo habéis visto todo, la valoro como muy intensa en todos los sentidos. Mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha ilusión también, y la valoro como eso, intensa, y que tanto a nivel profesional como personal me ha cambiado. Básicamente, yo me noto que desde que empecé la especialidad, ahora que la he terminado, pues prácticamente soy una persona diferente. Y eso, la valoro como muy intensa y en mi caso positiva. Qué bonito. Nada, yo coincido con María. Es una etapa muy bonita, muy enriquecedora, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal. Conoces a mucha gente, a muchas personas que te aportan un montón. Y, y vamos, la formación es que es una pasada. Yo lo hice, era la primera promoción en mi área, la segunda vez que se convocaba en el EIR, y aunque era una etapa en la que todavía casi no se sabía ni qué esperaban de ti, porque éramos la primera promoción, lo viví como una etapa muy, muy enriquecedora y ahora mismo repetiría, vamos.
En mi caso, yo creo que también coincido totalmente con vosotras, que es una etapa muy intensa, que lleva mucho esfuerzo detrás, pero con la motivación que tienes por aprender, es verdad que a veces te puede incluso sobrepasar tantos cursos, tanta investigación, pero al final cuando estás haciendo algo que verdaderamente te gusta, sí que se hace todo muchísimo más ameno. Y yo volvería, vamos, 1000 veces a poder ser de nuevo residente y volver a adquirir esas competencias que luego en tu día a día te vas acordando y dices, mira, cuando reté por este sitio es muy gratificante en ese sentido. Yo creo que la formación y los 2 años que tenemos como especialistas por todos los servicios que rotamos, que no solo rotamos por atención primaria, que por atención primaria rotamos unos 11 meses de los 24 meses, sino el resto de todos los servicios que nos ayudan a adquirir esas competencias que están descritas en el programa de nuestra especialidad y que nos ayudan a mejorar, a dar un servicio mejor a nuestros pacientes. Y yo creo que eso, gracias a leer, porque puedes trabajar mucho en atención primaria, pero si al final no tienes esa oportunidad de tener a alguien que te guíe, tener una formación continuada en todo ese tiempo que te permita adquirir esas competencias, no sería posible. Entonces yo estoy eternamente agradecido de haber podido hacer la especialidad, porque hay muchos compañeros que quieren hacer otros tipos de especialidades que por desgracia no tienen un programa formativo para poder realizarla. Entonces en ese sentido estoy muy agradecido de poder haber hecho el EIR. Totalmente. Y yo creo que los tres tenéis perfiles dentro de la primaria, ¿no? Perfiles que son clínicos todos, pero también muy distintos. Dentro de o sea, durante vuestra etapa de residente, ¿tuviste la oportunidad de especializaros dentro de determinados aspectos que os interesaban más? O sea, ya sea, por ejemplo, en heridas crónicas o en cirugía menor. Esos pequeños compartimentos que hay dentro de todo lo que abarca la especialidad nuestra. Sí, yo, por ejemplo, uno de mis objetivos cuando yo empecé la residencia era dedicarme por y para mi formación esos 2 años. Y también sabía que dentro de la especialidad de primaria, estos 2 años, como te permiten la posibilidad de acudir a congresos, de hacer rotaciones externas, de hacer diferentes formaciones, yo es verdad que dije, yo no me salgo de la especialidad sin saber heridas crónicas, sin ser especialista en ese ámbito, sin ser especialista en cirugía menor, vas como adquiriendo esa subcategoría, ya que estos 2 años te permiten la oportunidad vamos, yo en otra situación no puedo irme de rotación externa a una unidad de heridas complejas o no puedo irme de rotación externa a una unidad específica de gestión de casos. Al final, tú ya con tus propios gustos y tus propios caminos, pues te vas dirigiendo gracias a la especialidad. Por hacer un paréntesis, que estoy viendo que alguien ha preguntado algo de por qué unidades se rota. Este viernes tenemos también otro directo que vamos a hablar de la residencia en sí, ¿vale? Hoy vamos a centrarlo un poquito más hacia los especialistas. Y perdona, Lidia, que te he cortado la entrada. Nada, no te preocupes. A ver, es una etapa, en mi caso, como era algo tan nuevo que yo tampoco conocía muy bien, que mi tutora tampoco conocía muy bien, como que siento que en ese aspecto a lo mejor lo desaproveché un poco. Pero yo siempre digo que después de leer he hecho mi segunda especialidad porque he seguido formándome mucho. Entonces, durante leer es una etapa, vamos, que lo que quieras hacer te lo puedes permitir, congresos, formaciones, rotaciones. Yo ahora, pues claro, como estoy de tutora, pues para seguirme formando intento aprovechar el mes que tiene que pasar el residente tu consulta y digo, venga, pues ¿dónde me puedo ir a rotar? Porque es la única opción que yo ahora tengo, aparte de, pues eso, días de formación y tal, pero que ya estás más limitado, que no puedes ir a tantas formaciones y tantos cursos como cuando estás de residente. Y en mi caso coincido con Lidia que, por ejemplo, yo fui de 2018 a 2020, entonces toda la parte que se dedicaba, que es al final de la residencia, a complementar, pues yo no tuve la oportunidad porque me pilló la pandemia. Pero sí que es cierto que durante este tiempo, pues tienes la oportunidad de seguir formándote como especialista. Ayuda mucho también tener la figura de un residente que te recuerda un poco en qué puedes a mejorar, aprender, porque siempre la especialidad no termina en los 2 años, al final te está formando día a día, ¿no? Y sí que es cierto en ese sentido de que también tienes la oportunidad de residente de muchísimos congresos, cursos que yo pude asistir, incluso cuando estaba ya en las prácticas de cuarto de la carrera, que asistí al congreso de la FAICAP,
que para quien no lo conozca es la Federación de Asociación de Especialistas de Atención Primaria, al igual que también está la ED, entre otras, que son sociedades científicas de enfermería familiar y comunitaria. Era un congreso que se hacía bianualmente. En mi caso, pues fue en Toledo en el año, si no recuerdo, 2017, que estaba en cuarto de carrera, y eso también me ayudó mucho luego a elegir la especialidad. Entonces, en ese sentido, ayuda mucho, y coincido también con Lidia con lo último, porque yo, por ejemplo, ya tengo R1 de primer año, entonces, cuando sea R2, pues voy a tener ese periodo aquí, también tenemos periodo de reciclaje en ese último periodo del residente, y también me gustaría poder aprovecharlo. O sea que en realidad entre nosotros también nos ayudamos, ¿no? Cuando podamos cubrir esa consulta del tutor, también estamos fomentando esa formación de ese tutor. Habéis comentado algo que creo que lo ha dicho Lidia, ¿no? Que se adelanta a una pregunta que viene después, ¿no? Que durante la residencia es verdad, también lo decía Sergio, que asistimos a muchos congresos porque tenemos mucha libertad en ese aspecto y es algo que, como digo, ya hablaremos el viernes, pero que se agradece mucho. Es verdad que al final son congresos con precios reducidos, pero que muchas veces nos cuesta dinero, pero normalmente vale la pena, porque, como decíais, cuesta mantener ese ritmo de asistencia a congresos una vez que ya terminan la residencia. De todos modos, vosotras seguís acudiendo a actividades científicas, a docencia, a congresos. ¿Cómo lo lleváis? O sea, combinar esa parte laboral como especialista y la parte docente, formativa, divulgadora. Porque eso sí que lo tenéis los tres, tenéis perfil divulgador. Ya se nota que, sobre todo con el tema de asistir a tantos congresos, tantos cursos, se nota que cuando ya estás trabajando, ya no eres residente, eso se te corta muchísimo. Entonces yo por eso siempre digo que los 2 años de la residencia, aunque explote, yo digo, mira, aunque estés reventado, aunque estés cansado, aprovéchalo, porque es que luego cuando ya estás trabajando ya es lo que es. Entonces, claro que se nota, claro que se nota. Nada, si es que eso, durante la residencia, es que dices, me escapa un congreso, me escapa una jornada, me escapa tal, luego terminas y ya es como, pues eso, los permisos, ya te tienes que estar justificando el día, pero de residente, y es una de las partes que recomiendo, buscar una unidad docente que no te ponga problemas a la hora de pedirte días para congresos, porque sí que sé que hay alguna que a lo mejor limita el número de días o limita el número de residentes que se pueden ir a la vez. Buscad una unidad docente que no ponga pegas en ese sentido, porque es una parte muy enriquecedora del EIR y evidentemente una vez acaba es que tienes que bajar el ritmo sí o sí. A lo mejor de residente, yo no fui a tantos congresos, pero lo veo por los residentes ahora, no sé, 4 congresos al año, 3 congresos al año, y yo ahora digo 1 o 2 y ya con cautela. 1 o 2 y en vacaciones casi. Eh, Para encontrar esa unidad docente, yo lo que recomiendo es, como hay tantísimas y es muy difícil, muchas de ellas, bueno, casi todas te pintan que su unidad es la mejor, porque al final se tienen que vender y promocionarse así. Lo mejor al final es hablar con R1 y R2 que estén ahora en esa unidad. Y así, que por cierto, yo estoy en la unidad docente Málaga-Guadalhorce, por si alguien me quiere preguntar. Viendo cómo está el panorama, la recomiendo. Por Andalucía, no, porque Andalucía, eso vamos a hablar ahora también, de cómo, porque lo han preguntado en la cajita, que cómo está el tema del reconocimiento profesional en las distintas comunidades. Y es que, si queréis, saltamos ya, nos metemos de lleno en las condiciones de contratación y demás. Hay muchísima variabilidad y depende fundamentalmente de 3 factores, ¿no? Uno, que tengan reconocida la categoría de especialista, porque si no es que no te van a llamar por una bolsa general. Lo segundo es que haya una bolsa general y que funcione. Y lo tercero es que haya intención por la gerencia, por los gestores, de estabilizar a esas profesionales. Como hemos dicho al principio, yo creo que Castilla-La Mancha es ahora mismo la única que está trabajando eso con intención de hacerlo que sea a largo plazo. Y luego hay algunas esporádicas que poco a poco vamos evolucionando, ¿no? Por ejemplo, el año pasado Extremadura ya creó la bolsa específica. Al final, yo creo que todas vamos a eso, todas las comunidades. Lo que tenemos que intentar es acelerar ese proceso y hacerlo
uniforme, ¿no? En todo el país. Eso, María ya lo ha dicho. Lidia, tú y Sergio, si queréis decir en qué comunidad estáis y qué tal está la situación con respecto al reconocimiento profesional. Nada, en Castilla y León sí que tenemos creada la categoría desde hace años. Hay unas plazas creadas en la plantilla orgánica y se cubren mediante bolsa general, con gente que tenga el título de especialista. Uh-huh. Está creada la bolsa de especialista de familiar y comunitaria, pero todavía no está en funcionamiento. Pero tienen en cuenta, ¿no?, la especialidad a la hora de contratar. Solo para las plazas que están, vale. que están creadas, sí que es verdad que al acabar la residencia sí que lo han tenido un poco en cuenta, pero ya a largo plazo. En mi caso, al igual que María, aquí en Castilla-La Mancha, es cierto que en los últimos años sí que se está, sobre todo quien termina la especialidad, yo en mi caso cuando la terminé, pues tenía un contrato de 1 año. El año pasado que terminaron les dieron un contrato de 2 años. Y ahora por el tema de la interinidad eran unos 9 meses. Pero sí que es verdad que se fomenta, yo creo, tengo la teoría de que las comunidades autónomas que están más despobladas o más dispersas, pues desde hace tiempo han trabajado más por la atención primaria. Entonces, son conscientes de que no tienen grandes hospitales y que tienen que fomentar un poco ese primer nivel de atención. Entonces, partiendo de ahí, sí que es cierto que Castilla-La Mancha, la categoría se creó ya hace varios años, se empezó a crear la bolsa de especialista y tal. Aún le queda mucho camino por recorrer también, porque tampoco han salido posiciones para especialista. Se tienen que dotar plazas como especialista, como ya en Castilla y León está ocurriendo, aunque sean pocas, pero que poco a poco se vaya empezando a fomentar. En Galicia también, compañeros que me escriben, es verdad que ya hay hubo una oposición previamente, va a haber otra ya que se han convocado 61 plazas, pero, por ejemplo, compañeros me escribían desde Ferrol, dice, en mi bolsa, mi gerencia, no puedo como especialista, no me dan contrato. Entonces también pasan esas cosas, que son incongruencias, que piensas que está muy reconocido el lugar y luego entras a indagar en cada gerencia específica de cada sitio y luego no está tan reconocida, pero sí que es verdad que se están dando pasos. En Aragón, por poner un ejemplo, se dotaron 100 y pico plazas ya de plantilla, de estructura, y eso va a favorecer en el día de mañana para que haya OPE especialistas, que esa bolsa de especialistas se pueda mover correctamente y que haya una promoción interna también para personas que no tengan plaza fija de enfermera o de otra especialidad y puedan también formarse, tener la especialidad. Todo eso va a ayudar a la carrera profesional, pero hay que dotarle esas plazas. Hasta el momento que no ocurra eso, pues vamos a seguir cubriendo huecos y poco a poco, pero el objetivo es que haya plazas en plantilla orgánica. Exacto, pasa primero por la creación de la estructura, de plazas estructurales, que para que haya que ir supliendo ese relevo generacional con especialistas. Preguntan aquí, en atención primaria se pueden hacer muchas cosas, acción comunitaria, educación para la salud, etcétera, pero ¿hay tiempo material hoy en día más allá de sacar el trabajo diario? Un saludo. ¿Qué opináis? Mi sensación es que, por lo menos en Andalucía, vamos poniendo parche sobre parche y hemos dejado el trabajo comunitario, grupal, totalmente de lado. No sé cómo lo veis vosotras. Vamos, parto de la base de que necesitamos como 2 ramas. Necesitamos establecer unas buenas bases a nivel de marcos teóricos de esta acción comunitaria, cómo hacerlo, cómo registrarlo, cómo llevarlo a cabo, quién, cómo se organiza, cómo. Y luego también soy de las que piensa que necesitamos un poco de cambio de paradigma y de que a lo mejor tenemos las consultas llenas porque nos dedicamos a tomar la atención todos los meses a todo nuestro cupo. Entonces, tendremos un poco que ver qué estamos haciendo en las consultas, por qué están tan llenas, y a lo mejor es que tenemos que cambiar un poco esa situación, aunque también, por supuesto, no cabe decir de que estamos desbordados, de que hace falta mucha más gente, de que los cupos de pacientes son inmensos y que muchas veces también lo que se nos pide como objetivo es eso. Entonces, habrá que ver qué está pasando. Totalmente, el día que entre los objetivos esté hacer 5 talleres grupales al mes, ese día será comunitaria. Exacto. Pero es verdad que hasta ahora los objetivos son muy individualistas, ¿no? O sea, centrados mucho en el usuario en lugar de lo colectivo. Sí, estoy de acuerdo con María. Al final los objetivos son muy clínicos, muy de enfermedad, y este año te pido esto y tienes que tener registrado esto. Y muchas veces
son parámetros que no sé si luego te revierten en la salud de las personas. Eh, de cara a poder organizar, pues eso, educación grupal o salir a la comunidad, a ver, hay que dedicarle tiempo, muchas veces tiempo fuera de tu horario laboral, en preparar esas sesiones, en investigar, en buscar bibliografía, y luego poder gestionar tu agenda y poder cerrar ese ratito para dedicarlo al grupo. Que dependiendo de la época, ahora sí que es verdad que estamos en una época un poco más complicada con consultas un poco más Sí, llenas. imagino también que cuando María, cuando te referías al cambio de paradigma, te referías también a nivel estructural, es decir, que todo ese tiempo que invertimos, y yo creo que todo el mundo lo ha hecho, que invierte su tiempo libre personal para preparar algo comunitario, debería cambiarse el paradigma en el sentido de que se nos ofrezcan esos materiales, que no tengamos que ser tan dependientes de la voluntad de uno mismo, ¿no? Que no dependamos tanto de la voluntad del profesional y que el sistema también ayude a que se haga comunitaria. O sea, tú ahora mismo estás trabajando precisamente en eso. Exacto, al final si ya desde arriba se toma esto como importante, se toma esto como un objetivo y tienen a X personas especialistas en este tema elaborando esos contenidos, eso que ese profesional en la consulta no puede hacer porque está ocupado, e incluso hasta estrategias de dinero, de incentivación económica, de reestructuración de agenda, pero es que esto tiene que ir desde arriba. Entonces, si desde arriba eso no lo ven como objetivo y ven como objetivo tomar 800 glucemias al día, pues que nunca vamos a cambiar. Totalmente. ¿Tú Yo, cómo lo ves, Sergio? Yo coincido plenamente con vosotros en ese sentido, que muchas veces se establecen objetivos y igual lo que no se fomenta un poco, creo que se fomenta algo, pero muy poco, o sea, tiene que ser más a título individual y estamos hablando de familiar y comunitaria. Tú puedes tener una idea muy buena, puedes tener un proyecto muy bueno, pero si no tienes a alguien que te respalde, no te cubren esos huecos, al final esto tiene que ser algo que, como bien dice María, tiene que venir de arriba, se tiene que fomentar de alguna manera, ¿no? Entonces, desde ese sentido, pues sí que es verdad que de familiar y comunitaria es fundamental cambiar un poco de paradigma, ¿no? Porque nos encontramos que no podemos hacer, nosotros somos familiar y comunitaria, la prevención y la promoción son fundamentales, o sea, todo aquello que vaya dirigido a solo la prevención terciaria, pues queda muy limitado, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, yo creo, por ejemplo, ahora están llegando cribados, prevención secundaria, todo aquello que ayude a realizar intervenciones que ayuden a promover la promoción y la prevención serán buenas, incentivando al grupo, incentivando a la comunidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegó la vacunación del COVID, que se hacía muy bien, esto es una idea que estaba muy bien, pero al final se destinaba precisamente al hospital, ¿no? Porque yo también, cuando hubo la pandemia y demás, pues había centros de vacunación muy bien, pues se vacunaba y luego a todo el grupo, mientras estaba esperando los minutos posteriores a la vacunación, se daba educación para la salud, con todo el tema de reacciones adversas a la vacuna, se informaba tanto previa y posteriormente, o sea, se hacían cosas que ayudaban mucho a la comunidad. Entonces yo creo, porque había una voluntad política, ¿no? Una voluntad, había una necesidad muy grande y entonces se vio, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista, desde arriba se tienen que dar cuenta de que la atención primaria, para que funcione, pues hay que fomentar la promoción y la prevención de salud, nunca hay que dejarla de lado, ¿no? Y creo que ese es el cambio de paradigma que necesita la atención primaria, partiendo de que se necesitan más profesionales. Pues sí. Y eso creo que el primer responsable, por debajo de las consejerías, el primer responsable es quien esté gestionando la estrategia de cuidados de cada comunidad. Y bueno, creo que eso es fundamental, ¿no? El día que tengamos especialistas en esos puestos de gestión, se tendrán en cuenta la enorme trascendencia de todas estas medidas. Lo hablamos muchas veces, nuestro sistema es muy hospitalocentrista porque políticamente se ve más la inversión de golpe, por ejemplo, en un equipo tecnológico nuevo, diagnóstico en un hospital, que una inversión de un programa de educación para la salud y de prevención que dentro de 30 años te va a ahorrar un dineral en cualquier patología crónica, ¿no? Que surge a raíz de hábitos y este tipo de cuestiones. Hay una pregunta aquí que me parece interesante porque estáis las tres, que dice: me da miedo que mi tutor no sea especialista y no me enseñe mucho. Sí, eso me lo han escrito a mí también hoy, sí. Sí, sí. ¿Qué Yo, le por diríais? ejemplo,
eh, a, a que no sea especialista no le tendría miedo. Me refiero que ojalá, al final que te esté formando alguien de tu especialidad siempre va a ser un plus. Pero yo le tendría miedo a un tutor que directamente no le apasione la atención primaria, no le apasione la docencia, no sea buena persona. A eso sí que le tendría miedo. Entonces, yo a mi consejo a la hora de elegir tutor, si os dejan conocerlo antes de la elección, es que esa persona, ese tutor, te transmita esa pasión por la atención primaria y esa pasión por sus pacientes, básicamente. Ese sería mi consejo. Sí, coincido con María. Al final hay mucha gente que sin especialidad le apasiona la primaria, lleva años en primaria, se sigue formando y tiene ganas de transmitirlo tanto a residentes como a alumnos. Y luego habrá gente que tendrá la especialidad por vía ir o por vía extraordinaria que igual esté en ese momento con menos ganas o en la situación personal que no sea el momento en el que mejor lo transmita. Yo coincido en que el tutor tiene que ser una parte activa del residente. El residente y el tutor tienen que hacer unión. El residente tiene que encontrar en su tutor a alguien que le va a ayudar en ese camino. Que tiene que hacerlo solo el residente, pero que cualquier bache, cualquier cosa, ahí va a estar el tutor para poder ayudarle, para poder asesorar en aquellas competencias que necesita adquirir o cómo verlo. Pero al final es un camino que hay que hacerlo juntos. En el momento de que una no funciona, ¿no? Entonces es importante que al igual que sí, puede ser muy buena, pero es importante, un especialista, pero también tiene que haber una persona detrás, porque es mucho tiempo el que vas a pasar detrás de ese tutor o tutora y tienes que estar bien con esa persona. Entonces yo creo que también es una de las partes que hay que tener en cuenta. En otras especialidades a lo mejor el tutor cuenta menos porque rotas con mucha más gente, pero es que en familiar y comunitaria es tu referente y es una persona con la que vas a pasar 2 años, estés o no estés en el centro de salud rotando, es la persona que te va a acompañar en todo el proceso. Yo sí aprovecho y cuento sin entrar mucho en detalle, mi experiencia personal. Yo empecé la residencia en mayo, a finales de mayo, y bueno, elegí una tutora que no conocía. Y a los 2 meses o a los 3 meses me cambié de tutor porque no estaba cómodo, ¿no? O sea, sin entrar en muchos detalles, sé que son 2 años que cuesta mucho sacar una plaza aquí, que son 2 años que, como hemos dicho al principio, que valen oro a nivel formativo, a nivel personal, de todo. Y conocí a otro tutor que estaba también en el mismo centro que yo, con el que, bueno, pues había más sintonía y yo estaba mucho más cómodo y percibía que iba a ser, pues, mucho más productivo. Y es verdad que siempre te da pudor, es como dejar a alguien, ¿no? Pero al final explicando y cordialmente se explica todo. O sea que sí, os animo a quienes nos estén viendo, que si se da las circunstancias, que esa opción está de cambiarse de tutor, porque es muy poquito tiempo el que estamos, 2 años que pasan volando, y, y es una figura referente con la que tenéis que conectar, y esto pasa como con cualquier otra persona, tiene que haber pues buen ambiente profesional y si es personal pues mejor, ¿no? Pero sobre todo que coincidáis en los valores fundamentales. Si hay una situación mala o tensa, se puede cambiar, o sea, esa opción está ahí, que no os dé pudor ni reparo. Nada, y yo ahora estoy encantado con mi tutor, o sea que me llama de vez en cuando diciéndome a ver cuándo vienes que el cupo está muy revuelto y cosas así. Entonces, respondiendo a eso, que es lo que habéis dicho los tres, que no os dé miedo si el tutor no es especialista porque va a ser un acompañante y lo más importante es la voluntad que tenga de acompañaros, ¿no? Y siempre va a saber transmitiros muchos conocimientos que de otra manera no tenemos, ¿no? O sea que hay que valorar mucho a la gente, aunque no tenga especialidad. Hay personas que valen oro en primaria. Bueno, eh, están preguntando también por el reconocimiento de la especialidad en las distintas comunidades, que de esto ya hemos hablado, que varía mucho, que es algo que tenemos que pelear. Y al final tenemos nosotras en comunitaria mucha formación también como legal, ¿no? A nivel de gestión. Y esto os lanzo la pregunta, ¿qué os parece el concepto de equidad sanitaria? ¿Se está garantizando cuando en algunas comunidades los usuarios reciben atención por parte de especialistas, mientras que en otras no? Porque
tenemos los recursos, pero no se están ofreciendo, según la comunidad autónoma. No sé si se entiende la pregunta. Sí, a mí me da pena porque al final se gasta mucho dinero en nosotros, mucho dinero en nuestra formación. Al final, se supone que están formando profesionales para darle ese toque de garantía y ese toque de calidad a lo que es la atención a la población, que se supone que es el sistema sanitario público. Y da pena que al final no usen bien los recursos, porque dices, joder, ¿por qué no hay alguien que realmente está arriba y decide, venga, este recurso para acá? Es que si a mí ahora mismo me llamas para trabajar en la UCI, pues voy a ser un estorbo y no voy a hacer el trabajo tan impecable que si me llamas para atención primaria, que llevo 2 años estudiando y trabajando para esto. Y se supone que encima tengo ese extra de motivación porque el sitio en sí me encanta, el servicio en sí me encanta y considero que tengo también incluso esas actitudes personales como para hacer bien ese trabajo en concreto. Entonces, a mí me da pena que no aprovechen los recursos con la calidad de profesionales que tenemos aquí en España, en concreto con las enfermeras que tenemos aquí. No hace falta a lo mejor incluso comparar comunidades. Dentro de la propia comunidad también hay diferencias. Aquí en Castilla y León, si no ha cambiado la cosa y no me equivoco, Zamora creo que no tiene ninguna plaza de especialista. Luego también es verdad que las que tenemos nosotros están concentradas en el urbano. Entonces la zona rural, que muchas veces eh, se beneficiaría mucho de este perfil, está descubierto. Lo que decía Sergio de lo rural, sí. Sí, yo creo que también en toda España, esto a lo mejor me equivoco, pero normalmente hay muchas gerencias de atención integrada que pueden funcionar muy bien, por supuesto. Gerencias conjuntas, quiero decir, que de la dirección misma se encarga de atención primaria como atención especializada. Yo pienso que cuando se redistribuyen los recursos en una gerencia de atención primaria y otra gerencia de atención especializada, por lo menos la parte, si hay una agencia de atención primaria, pues puede trabajar con eso. Si no, normalmente, por ese hospitalcentrismo, pues la gestión, la mayor parte de los recursos ya sabemos que van para el hospital, pero yo creo que aún así, cuando hay una agencia de atención primaria, como que tienes a alguien que puede meter un poco más de presión a los demás arriba para poder gestionar. Yo creo que desde ese punto de vista sería más interesante que hubiera más gerencias de atención primaria. Pues sí, interesante. La figura de la EPA. Si la enfermera especialista en familiar y comunitaria es capaz de atender un abanico enorme de situaciones clínicas, y ahora me centro en lo clínico, ¿no? En el día a día, en un centro de salud. La enfermera de práctica avanzada pues se centra normalmente en tipos de patologías concretas. No sé si es vuestro caso, pero en Málaga y creo que en Andalucía en general rotamos mucho con enfermeras de práctica avanzada, ¿no? De ostomía, de insuficiencia cardíaca, de heridas crónicas. Y mi sensación es que una vez que pasamos por esos servicios, tenemos ya las competencias suficientes como para aplicarlo en la primaria. Entonces, aquí entra un poco en conflicto el perfil de la figura de la EPA frente al perfil de la especialista en familiar y comunitario. No sé cómo veis vosotros esta coexistencia de ambas figuras, si con lo que aprendemos rotando por ahí tenemos esa independencia clínica en el centro de salud, ¿no? En nuestra práctica clínica. Sobre todo, y la pregunta va por eso, ¿no? Por esos servicios de salud que en lugar de trabajar por el desarrollo de las especialistas, pues se centran más en figuras muy especializadas en clínicas concretas, ¿no? En enfermedades concretas. Pues yo, por ejemplo, tenía una opinión, todavía me acordaré siempre, y después de rotar con un enfermero, gestor de casos allí en Cádiz, hablando con él en el transcurso de la rotación externa, me hizo entender que la enfermera de atención primaria es una enfermera de atención primaria que atiende a todos. Y me hizo entender, que la verdad que estoy de acuerdo en su opinión, de que la enfermería en sí, nuestra profesión, pierde cuando nos dividimos en tareas, que se supone que era como antiguamente se empezó creando la atención primaria. Según me contaba, estaba la chica del azúcar, la chica de las heridas y la chica de la que hace los papeles y las recetas.
Entonces, bueno, yo desde que tengo la especialidad y desde que he terminado la especialidad de primaria, sí que creo que una enfermera de atención primaria está capacitada para atender a sus pacientes, a la comunidad, a la familia, desde el nacimiento al final hasta lo que es la vejez, obviamente siempre salvaguardando alguna situación puntual, alguna situación aguda o alguna situación más compleja, que sí que por supuesto requiera esa atención más concreta de alguien mucho más especializado en ese tema. Pero bueno, ya es que eso es una opinión personal, que también entiendo perfectamente que la figura de la enfermera de práctica avanzada también es una pedazo de figura que también, por supuesto, va a ayudar a esa calidad de esos pacientes, pero bueno, esa es un poco mi opinión. Yo creo que son figuras que pueden coexistir. Muchas veces la enfermera de práctica avanzada, en la mayoría de los casos, se sitúa en el entorno hospitalario y con un acceso a recursos que nosotros en primaria no disponemos. Entonces, a lo mejor, si yo he rotado por muchas unidades de heridas a lo largo de mis rotaciones y me he seguido formando, pues a lo mejor lo que me hace falta también es el acceso a determinados recursos que desde el hospital sí pueden. O te hablo de heridas como te puedo hablar de las ostomías. Ella tiene un muestrario que decirle al paciente y a lo mejor es más eficiente en ese sentido. O también que a lo mejor a mí no se me dan, al final en primaria, como bien has dicho, vemos todo y no se te repiten casos habitualmente de ciertas cosas. Yo a lo mejor en mi cupo tengo 2 o 3 pacientes con una ostomía y la compañera de ostomías está viendo pacientes con ostomías 20 al día, 10 al día. Entonces, en cuanto a eficiencia de recursos, de poder recomendar, de tal, quizás la EPA sí que tiene sentido. Pero sí que es verdad que cuanto más formadas estemos nosotros, menos derivaciones tendremos que hacer. Es más un apoyo, un plus. Yo también lo veo como vosotras, compañeras. Yo lo veo como un servicio periférico que puede coexistir, efectivamente, pero puede estar para casos puntuales en que, por ejemplo, tengamos alguno o dos casos en la consulta y necesitamos el apoyo que nos vaya a ofrecer algo que nosotros veamos que no alcanzamos. En ese sentido, sí, me parece bien. Pero de ahí a externalizar todo, a crear figura EPA para cada cosa, no lo veo tanto. Yo creo que la figura de enfermera especialista tiene muchas competencias adquiridas que le permiten desarrollar su práctica, que puede derivar, que puede encontrar recursos y apoyo, me parece fenomenal, pero no crear una otra subespecialidad dentro, no sé, no lo veo tan... Al final es que sí, tú imagínate que arranca una competencia completa, hablando del mundo de heridas. Imagínate que hay una persona que se dedica a curar todas las heridas del centro, sean más complejas, sean más sencillas. Es que al final le estás arrancando la competencia a esa enfermera de primaria y no le estás dejando desarrollarse, aprender. Y por eso digo que al final en casos concretos, casos puntuales, sí que necesitamos esa figura de esa enfermera más especialista en un tema como muy concreto, porque siempre hay casos complejos, que lo que decía Lidia, no es lo mismo que veas cada 2 o 3 meses que veas 20, 30 todos los días. Por supuesto que necesitamos eso, pero arrancar completamente y dividirnos en mini tareas, yo eso sí que no lo veo. Claro, de hecho el enfoque es ese, o sea, debe ser ese, que en la pirámide de complejidad, pues lo que esté en la cúspide o que necesite un abordaje que requiera más tiempo, más valoración o seguimiento, pues ahí está la EPA. Pero coincido también en que dividirlo por tareas es una forma de mermar, ¿no? Nuestro desarrollo profesional, a fin de cuentas. En relación a algo que habéis comentado, ¿vosotras en vuestro día a día podéis derivar a otra compañera enfermera que sea una EPA, por ejemplo, ¿no? Hospitalaria? Porque eso también se está hablando del futuro de la enfermera en atención primaria, de que nosotras podamos pues derivar a otra compañera más especialista en un ámbito concreto, a nivel hospitalario normalmente. A ver, yo creo que aquí lo que nos hace falta es desarrollar bien esos protocolos y esa guía de actuación a seguir. Y yo, desde que conozco la figura, por ejemplo, de la enfermera gestora de casos, ojalá exista en todas las comunidades autónomas, porque, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha no existe. Y al final necesitamos tenerlo como muy claro para de verdad trabajar en conjunto, que es que muchas veces
se quedan pacientes sin recibir una cosa que podían recibir porque no saben ni siquiera tú a lo que puedes derivar dentro de tu propia ciudad y dentro de tu propia gerencia. Y eso es una pena, que tú ni siquiera sepas esos recursos. Entonces yo creo que si establecen bien esos circuitos, podemos trabajar todas en consonancia. Sí, muchas veces se hacen derivaciones informales porque conoces la extensión, porque conoces a una persona, entonces hablas con ella, oye, tengo este paciente, tal, y lo puedes derivar, pero muchas veces yo he hecho en falta a lo mejor protocolos más formales que me digan, mira, le puedes derivar así o con estas características me le puedes mandar o... Yo coincido en eso, que nos falta construir todavía muchos programas, procedimientos relacionados con un modo de actuar común, porque si seguimos, conozco esta extensión, tal, porque al final, claro, recurrimos a eso porque no tenemos un programa o una vía que canalizaría todo eso y que sería accesible para todos, ¿no? Hasta que no tengamos eso, pues yo creo que se pierde todavía, nos queda mucho por ganar. En ese sentido también decir que, bueno, creo que las competencias de enfermería especialista poco a poco, es verdad que nos falta en las comunidades autónomas, no todas las comunidades autónomas tienen, por ejemplo, enfermera gestora de casos, pero la atención primaria, por ejemplo, con la prescripción enfermera, con los programas de cribado, por ejemplo, de cáncer de colon, que aquí en Castilla-La Mancha está funcionando y puedes hacer prácticamente todo, todo el programa de seguimiento, desde que te da positivo, negativo, llevas todo, o sea, se está empezando a crear competencia de la enfermera. Por ejemplo, en Andalucía yo sé que el manejo de la anticoagulación oral funciona bastante bien, tiene bastante independencia en enfermería, en otras comunidades no tanto. Entonces, creo que hay que valorar el papel que tenemos, las competencias que adquirimos y se puede mejorar más la atención. Yo creo que a veces he hecho en falta de que algunas competencias que tenemos no podemos aprovecharlas porque no encontramos un programa que nos lo habilite o algo que nos permita canalizar todo eso que vamos aprendiendo a lo largo de la residencia. Me reía antes un poco porque cuando he dicho que en Andalucía funciona muy bien el tema del seguimiento de la fenocumarol y demás, el otro día lo hablaba con una médica de mi centro y ella creía que ya no existía ese fármaco, porque como no lo ven en consulta, o sea, ni lo controlan ellas, entonces, que en ese sentido es cierto, se lleva mucha independencia y mucho control, hablamos nosotras con hematología incluso, si hacemos esa derivación, si hay algo muy alterado, y, y respecto a la prescripción enfermera, sí, a ver, es que lo han comentado aquí justo y tú lo has mencionado también. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿es algo que a medio plazo va a acabar siendo una realidad, la prescripción enfermera? Espero que sí. Pero es que como hay una diferencia tan abismal de una comunidad autónoma a otra, o sea, yo por ejemplo que soy andaluza, conozco la situación de Andalucía y sé que está tan mega avanzado. Y ahora que estoy en Castilla-La Mancha, sé que estamos empezando, ni siquiera hemos arrancado. Entonces, sí, pero es que hay una diferencia abismal entre comunidades autónomas. El ministerio, perdonad por interrumpir, el ministerio creo que hace un par de años o así salió un BOE que reconocía competencia enfermera a la hora de prescribir todos los productos relacionados con quemaduras, ¿no? Lo que no sé ya a qué nivel. Aquí, por ejemplo, sería interesante en Andalucía que pudiéramos prescribir, bueno, en todo el estado, ¿no? El tema de corticoides tópicos y cosas que sí que usamos en nuestro día a día y tenemos que ir a pedirle al médico, ¿no? O a la médica que haya de, oye, mira, méteme esto en la tarjeta de este paciente. Claro, salió la guía hace no mucho, el año pasado, de quemaduras. Luego también depende un poco de la comunidad, porque aquí en Castilla y León, por ejemplo, todo lo que es curas, tenemos nosotros material en el centro de salud, incluso pomadas de corticoides y antibióticos. Entonces podemos usar sin necesidad de tener que hacer una receta y mandar al paciente a la farmacia. Entonces, en ese sentido hay cosas de la prescripción en cuanto a curas que no hemos percibido porque aquí lo tenemos en los centros de salud. Pero sí que sé, por ejemplo, que en Madrid antes tenían, de repente han dejado de tener y tienen que hacer la prescripción al paciente, que vaya a la farmacia por el apósito o la pomada y vuelva al centro de salud a realizarse la cura. Eso que, por cierto, implica un sobrecoste enorme al sistema sanitario. El tener material en el centro de salud implica que le compramos directamente a los laboratorios y no pasa Es por más barato. claro, no pasa por la farmacia, que siempre es un sobrecoste.
y siempre se va a aprovechar mejor, porque al final si tú luego tienes que cambiar la pauta de cura, es un apósito que en cierto modo se desaprovecha o hay que buscarle cómo darle salida. ¿Tú cómo ves la prescripción, enfermera, Sergio? Pues yo creo que, al igual que vosotros, depende mucho de la comunidad autónoma. Por ejemplo, yo en Castilla-La Mancha, nuestra gerencia, pues también depende del contrato que tenga cada gerencia, ¿no? Y hay gerencias que dan menos arsenal de apósitos. Entonces, yo, por ejemplo, sí que lo utilizo bastante. La prescripción me ha ayudado mucho a poder buscar aquellos apósitos que se han indicado para el paciente en forma de evidencia, poder prescribirlos, porque de otra manera es inaccesible. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que lo he agradecido bastante, ¿no? El tener la prescripción enfermera. Ahora estamos con los apósitos, salió una guía de ostomías hace poco, tenemos, bueno, en el boletín ya salió la guía de antihipertensivos y de antidiabéticos orales, pero todavía no en mi comunidad autónoma todavía no hay un protocolo todavía que me permita informáticamente, no sabemos cómo va a funcionar de momento, pero el de apósitos sí, entonces yo sí que he visto una mejoría en ese sentido. Poco a poco. Respecto al futuro, bueno, a corto no, pero a medio largo plazo, hemos hablado aquí de paradigma, de la necesidad de creación de protocolos que estén claros y bien definidos. Primero, ¿cómo veis ahora mismo la especialidad, el desarrollo profesional a corto largo plazo, en 5 o 10 años? Y por otro lado, mm, ¿cuáles son las claves para optimizar ese desarrollo profesional, ¿no? Y el reconocimiento legal, que al final es lo que nos va a permitir esa realización profesional? Yo le veo la luz al final del túnel. Es lo que siempre le digo a los compañeros que me escriben por el tema de tengo dudas de si hacer la especialidad porque tengo dudas de salidas laborales o reconocimiento profesional. O porque también mucha gente se dedica a quitarle ilusión a esa gente que quiere hacer la especialidad de familia y se dedica a quitarle la ilusión directamente diciéndole que es cero reconocido, que va a perder el tiempo, que tal. No va a perder el tiempo, o sea, vamos pasito a pasito, pero vamos para adelante, o sea, es lo que yo digo, todavía no he visto, yo veo que poco a poco cada vez más comunidades autónomas se van sumando a darnos un poco esa salida. Es verdad que queda mucho, es verdad que la especialidad de primaria es de las que van más lentas, las cosas como son, pero yo sí que le veo esa luz, al final es algo objetivo y vemos que cada vez están saliendo en más comunidades autónomas esas propuestas para intentar reactivar un poco esa atención primaria. Y ahí nos meten a nosotros, a los especialistas, dentro de esas propuestas. A ver, han pasado casi 10 años desde que terminé la especialidad. O sea, y he visto evolución. El problema es que la evolución no es tan rápida como queremos. Queremos la solución ya y va a tardar. Yo veo que esto va para adelante, pero va despacio. Yo coincido con vosotras, yo confío y tengo esa esperanza de hace muchos años, es verdad, esa esperanza, pero la sigo manteniendo, ¿no? Que va creciendo poco a poco y que en algún momento ese crecimiento debería ser exponencial, ¿no? Y cuando ese momento llegue, ahora estamos en un momento muy importante, creo que tenemos una oportunidad delante muy buena y creo que entre los problemas que está habiendo en atención primaria con la medicina de familia y que tenemos la vía excepcional, ya por fin están empezando a acreditarse esa titulación por esa vía, que son en torno a unos 13.000 profesionales, a los que suman los que somos especialistas ya vía EID, yo creo que va a empezar a ganar fuerza. Tampoco quiero engañar a nadie. Sabemos que especialidad de pediatría celebró su vía excepcional en torno a 2015-2016, geriatría igual, y no están del todo reconocidas, ¿no? Pero sí que es verdad que se está avanzando en competencias. Yo creo que ese pasito va a acabar llegando. No podría asegurar a cuándo va a llegar, ¿no? Pero confío de que va a llegar. Yo creo que estos 10 años atrás, a estos 10 años, de ahora a los 10 años siguientes, va a ser el crecimiento mucho mayor al que hemos visto estos 10 años previamente. Yo confío en que así sea. Y espero que sí. En Comunidad Valenciana tiene un examen que nada, 3-4 plazas, yo creo que son el día 26 de febrero, otra OPE para especialistas, que es un buen paso. Y creo que poco a poco se va a ir, ese paso yo creo que exponencial va a tener que llegar. Yo coincido en lo de que sea exponencial y que juega muy a nuestro favor que se haya cerrado ya o que se esté cerrando por fin la resolución de la vía excepcional.
porque ya vamos a tener todo el perfil profesional ya definido. Entonces, creo que era un momento en el que tenía que llegar y ahora toca, bueno, pues que las administraciones sean consecuentes con todo lo que se va haciendo y convocando. Pues no sé si queréis decir algo más antes de cerrar el directo. Nada, que se animen, que si les gusta esta especialidad, que lo van a disfrutar y que se animen, porque al final que no sea algo que no sea algo de no hago la especialidad de familia comunitaria porque no veo salidas profesionales. Yo siempre digo que si te gusta, hazlo porque en algún momento va a llegar la recompensa. Estoy con María, que merece la pena, que son 2 años maravillosos, que te enseñan muchísimo, que conoces mucha gente y evolucionas un montón y que, por supuesto, yo y supongo que también mis compañeros tenemos el perfil abierto para cualquier pregunta que tengáis de cara a la incorporación o a intentar poneros en contacto con residentes. Sí, yo por mi parte decirle que a todo aquel que tenga interés, ilusión, motivación por la familiar y comunitaria, que no lo dude. Que es una especialidad muy bonita, qué gratificante, que a mí personalmente, al igual que el resto de compañeros que somos ya especialistas o residentes, nos ha cambiado mucho. Entonces yo quiero que todo aquel que ello, que no se vaya de vacío, porque sabe que va a adquirir algo que en el peor de los casos va a ser muy positivo para él o para ella, ¿no? Y desde aquí dejar mi canal abierto, al igual que todos mis compañeros. Yo en mi caso soy también tutor de residentes. Cualquier duda que tengáis sobre la elección, pues sabéis que aquí tenéis unos compañeros más dispuestos a atender esas dudas. La residencia es una cosa muy intensa, como habíamos empezado, que lo decía María, pero yo llevo ya como 8 meses y es verdad que es muy intensa, te cansa mucho, pero merece la pena por el perfil profesional que crece una barbaridad. O sea, yo súper encantado con esto. Y por terminar, yo os animo, si estáis viendo esto ya y habéis quedado hasta aquí, que si, además de querer hacer la especialidad de familia, porque si no, la gente no llega hasta este punto del directo. Eh, Además, sois muy cañeros y os gusta pelear las cosas, que desde la asociación estamos siempre con los brazos abiertos, ¿no? A este tipo de perfiles, porque hace falta gente que sean referentes clínicos, como todas las compañeras que tenemos aquí. Sergio también es muy cañero a la hora de reivindicar condiciones profesionales. María también con el tema de la formación de cirugía menor, el último post, que es verdad, tenemos derecho y está reconocido legalmente. Lidia, con toda la divulgación que hace, pues tenemos que seguir haciendo esa presión, esa visibilización y que se reconozca toda esta formación y todo el talento que año tras año pues sale con su título de especialista. Nada, muchísimas gracias a las tres de verdad por estar aquí. Es un honor poder compartir este rato con vosotros. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, Guille. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Hasta Un luego. abrazo. Adiós.